Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Esta vez estamos nuevamente con Gerardo Balbo Sensei y sus famosos Dojo Apuntes. Bienvenido Sensei, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos los que vayan a ver esto? Sea en la mañana, en la tarde o en la noche, como dicen por ahí los podcasting. Y bueno, acá estamos una vez más Listos para aprender. listos para hablar de lo que más nos gusta y nos fascina, ¿no? Bueno, Bueno, hemos recibido un montón de preguntas de la audiencia. Y bueno, no las hemos tomado todas porque son demasiadas, o sea, vendrán de a poco. Hemos agarrado algunas que han sido recurrentes, pero queríamos empezar por el principio porque estaría interesante contarle a la audiencia de por qué Dojo Apuntes, de dónde sale este nombre y de dónde sale ese proyecto que ya no sé cuántas décadas tiene. ¿Te animás a contar un poquito sobre esto, y Sensei? yo el otro día había hecho mención, creo que esto nace ya por 1985 más o menos. Y nace de mi afán por conocer un poco más de... A ver, había una revista que se llamaba Judo Karate que se hacía en Argentina y había una columna de Jorge Julio Brinkman que se llamaba Crónicas Marciales. En esas crónicas marciales, Brinkman hacía, aparte de dar su opinión genérica sobre las artes marciales y el karate en especial, también tenía una importante información histórica que realmente no la había podido conseguir en otro lado que no fuera a través de él, ¿no? Brinkman tenía una extensa biblioteca, una importante biblioteca, y con las traducciones correspondientes de los libros que generalmente estaban en otro idioma que no era el español. Y bueno, y eso a mí me generó si a mí me interesaba, yo dije, bueno, a alguien más le puede interesar. Por allá por 1984-85 nace una revista en Uruguay y me preguntan si quería tener una columna. Yo tengo por costumbre, tenía por costumbre, ya hace un tiempito que no que no lo hago, pero lo hice por 40 años, tomar anotaciones de todas aquellas cosas que iba aprendiendo en las clases, ¿no? Algunas para memorizarlas y otras para tenerlas como elemento de consulta para profundizar en la información misma, ¿no? Y fui haciendo cuadernos. Tenía un cuaderno y iba anotando. Y trataba de darle un orden. Cuando en 1984-85 me ofrecen para hacer una columna, yo a cada cuaderno le había puesto le ponía Dojo 1, Dojo 2, Dojo 3, Dojo 4 para tener idea de lo que era, ¿no? Y cuando el director de la revista me dice, bueno, ¿cómo querés que se llame la columna? ¿Le ponemos Gerardo Balbes? ¿Le ponemos...? No, vamos a ponerle los apuntes del dojo, que después quedó en Dojo Apuntes, ¿no? Y bueno, fui tocando diferentes palos, diferentes temas, algunos con más acierto que en otros. Hoy tendría que rectificar algunos de aquellos porque se ha encontrado información que ha variado pero de cualquier manera creo que también sirvió de base para muchísima gente para interesarse sobre la historia del karate y para complementarse un poquito más, ¿no? Es decir, no había mucha información. Hoy, a un clic tenés toda la información que quieras, y la desinformación que quieras también. ¿Ah? Los Dojo Apuntes fueron siguen siendo muy importantes en mi vida, ¿no? Porque el día que ya no esté van a quedar y otros Claro. lo van a poder recibir, ¿no? Ya te dije, no sé, pero si te digo 1000 artículos, capaz que me quedo corto. O sea, Y escrito. han cobrado vida propia, ¿no? Casi, porque aparte han estado en un montón de medios, han sido publicados en un montón de Fueron medios. republicados absolutamente en muchísimas páginas. Mm.
Y bueno, aunque no me nombren, no me interesa tanto. Lo que me interesa es el contenido y que pueda servir para, no sé, ni siquiera sé para qué pueden servir, porque a pesar de que esto parezca una incongruencia, cuando uno dice, ok, si vos pones algo que es de esta manera, con la intencionalidad de que busquen, o se quedan con eso y lo toman como una verdad absoluta, lo cual no debe de ser así, o por el contrario, eh, lo distorsionan, lo maniobran, y, y no se cumple la finalidad. O sea, vos no tenés que hacer. Yo de lo que hago, hay cosas que no están bien. De lo que hago, de lo que he aprendido, hay cosas que no están bien. Y si no están bien, no las hago más. Mm. Es decir, porque no puedo ser recurrente en un error. Sin embargo, y esto lo he hecho público en los dojo apuntes, de que hay que tratar de separar la paja del trigo de la mejor manera posible y llegar a una verdad que, sin ser absoluta, por lo menos tenga verosimilitud, pueda ser confrontada. Y aunque con el paso del tiempo, como lo dije al principio, nuevas investigaciones vayan evolucionando en la información, por lo menos esa base ha sido importante. En fin, Dojo Apuntes nació para quedarse, ya sea en papel o a través de mis dichos y ahora a través de los videos, con la fundamental misión de dejar un legado para todos, no para una línea de karate o para una única información, sino para que sea un abanico de opciones que le Qué bien que sirvan a la decís gente eso, ¿eh? y en español. Qué bien que decís eso. Primero, bueno, para tocar lo último, que haya algo en el idioma castellano, porque o está en japonés o está en inglés, la gran mayor parte de la información. Así que eso de generar material en español está muy bueno. Y aparte porque nosotros en los países hispanohablantes tendemos a no relacionarnos muy bien con el inglés, por ejemplo. No. Entonces está genial de que se haga eso. Pero hay una cosa que a mí me encanta de los dojo apuntes, y es que tiene una integridad propia. ¿Y a qué me refiero con esto? En el karate, no todos, ni la mayoría, pero hay a veces la tendencia de utilizar personajes históricos para generar credibilidad o lo que sea en el ahora, ¿no? O para abanderarse con, yo qué sé, es como los que se suben a un caballo con la bandera de Artigas y ya son artiguistas. Este, eh, y, y eso es lo que no tiene el doce apuntes. El doce apuntes las canta como las ve. Y como vos decís, puede haber que a veces las haya visto mal, después ha surgido nueva información que refute alguna posición original, pero no salís con una agenda. Y eso es lo que es, eso es que el lector o el oyente tiene que ponerle precio a eso, porque es muy difícil encontrar hoy información histórica del karate que no tenga una agenda política o una agenda eh, Sí, histórico-institucional, o como se le quiera decir, ¿no? barriendo para la chacra. Exactamente, barriendo para la chacra. Este, y aparte que creo este, que eso viene porque tenés una personalidad en la que vos las decís como las ves. Y después que cueste lo que cueste, pero vos las decís como las ves. Yo Este, intento en lo posible que nadie se sienta ofendido, mm, porque la necedad es la única que puede ofrecer ofensas cuando estas no son explícitas, ¿no? O sea, yo te puedo ofender explícitamente y tenés todo el derecho de ofenderte. mm, Pero cuando lo que escuchás, vos lo asumís como que es para vos, cuando en realidad es para la diáspora, entonces hay un tema de necedad. O sea, vos pensás que todo el mundo te quiere atacar a vos. Y exactamente. entonces anda un psicólogo. Pero de esos hay muchos, ¿eh? Oh, sí, claro, claro. Este, eh,
Pero bueno, pero lo interesante es que estamos al 2023, o sea que hay dojo apuntes que se vienen escribiendo desde el 85. Salgan a No, buscar, muchachos. no, que se vienen publicando desde el 85. Mm. Yo los vengo haciendo desde el 76. ¿Y todavía los tenés? Sí, sí, mi hermana lo debe tener, la gran mayoría de los cuadernos, sí, pero sí. Pa. Porque eso a mí me encanta de vez en cuando revisitar mis viejos apuntes de karate. Sí, no, yo también los hago. Lo que pasa, lo hice durante mucho tiempo Mm. y a veces me reía. Digo, mira cómo yo pude haber escrito esto. Digo, es una cosa. Pero a veces te das cuenta de que habías Lo que pasa es que escrito también algo que se te la escapó. edad influye, ¿no? Digo, la edad influye en lo que vos escribís. Porque vos vas escribiendo por un tema de experiencia. Cuando Mm. vos no copiás, sino que vas transmitiendo lo que sentís a través de tus vivencias, obviamente que esas vivencias pasan, el tiempo pasa y vos vas madurando las que escribís. ¿Cuáles son, cuál era tu proceso cuando estabas escribiendo dos apuntes para su publicación? ¿Cuál es tu proceso de buscar información? ¿Vas a literatura en especial o vas a La experiencias o primera, contactos personales? la primera era tener acceso a la información que me brindaba Brickman, que era muy importante, ¿no? Eh, Tenía la opción de preguntarle sobre alguna cosa, si tenía algún material para brindarme, y bueno, cuando él entendía que quería hacerlo, me daba un material y ese material lo atesoraba, lo copiaba y se lo devolvía. Mm. Esa fue mi primer centro de información, ¿no? Y bueno, ya a partir del año 87, 86, que pude empezar a viajar con pasaporte, eh, porque antes no podía viajar a Argentina o Brasil, lugares donde podía usar el documento de identidad, pero no tenía pasaporte. Eh, Empecé a recabar información en, en, en librerías de viejo, como se dice en España, ¿no? Librerías de usado, de cosas usadas. Y por ahí obtenía alguna cosa que, capaz que el 60% era desechable, pero había un sesgo que me quedaba y eso después lo traducía con mis palabras. A veces también tuve algo de material en francés que fui haciendo traducciones, porque tenía un amigo que vivía en Suiza que me mandaba material en francés. Y, y bueno, en fin, al viajar siempre traté de munirme de documentos, ¿no? Eso sumado a que de repente asistía a un seminario y obtenía la información de quien estaba dando el seminario en cuestión, independientemente que no fuera de mi escuela, ¿no? O sea, Ujú. yo al principio era una esponja, sumaba información de donde viniera. Luego con el tiempo me hice un poquito más selectivo, ¿no? Pero al principio era tan poco lo que podías obtener en Uruguay que necesitaba esa información para mí, en primer lugar, y luego ya cuando eh, acepté la responsabilidad de escribir una columna y que esta fuera agua que mojara a todos, ya tuve que ser más, centrarme más en buscar una información más amplia, con mayor volumen, ¿no? Sí, pero vos tenés una sede especial, porque por ejemplo, yo no conozco un tipo que tenga más literatura, artículos, archivos de PDF, pero cosas que son eh, imposibles para un simple mortal, son imposibles de encontrar, porque yo no sé de dónde las sacás vos, pero a veces me mandás cosas que digo, ¿de dónde pudo sacar a este loco? De Esto es cualquier una lado. joya, seguro, De pero cualquier lado. vos sos Mira, un imán, una una vuelta draga. estábamos, una vuelta estábamos cenando en Okinawa y estaba el hijo de Sensei Yuchoku, había dos alumnos de Rusia, estaba Sensei Minoru, bueno, en fin, y había otra gente. Y uno de los rusos hizo un par de preguntas sobre Yuchoku, no sé qué, y bueno, como vi que nadie las contestaba, bueno, me tomé el atrevimiento, no solamente de Yuchoku, sino de otros
de otros alumnos de Sensei, ¿no? Y me tomé el atrevimiento de contestarlas, ¿no? En alguna, aparte mi noro dijo, vos pregúntenle a Valves, digo, así que ya me señaló a mí, pero en otras simplemente la contesté porque tenía un vago conocimiento de lo que estaban preguntando. Y Yuji, el hijo de Yuchoko, dice, este hombre sabe más de mi padre que yo. Dice, ¿dónde trabaja? ¿En la KGB? ¿En la CIA? Digo, y estaba mi señora, así que ella puede dar fe de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, la verdad, en primer lugar que tengo muy buena memoria. Yo podría haber sido profesor de historia porque me gusta mucho la historia. Pero aparte me la hizo amar la historia un maestro que después se convirtió en maestro de Aikido en Uruguay, hijo de chinos, Luis Seifón se llama, así que capaz que te suena. Y era un gran maestro, un gran profesor de historia, que se sentaba en el medio del salón, o sea que no había que mirar para adelante, sino que todo, lograba ser centro de atención, o sea que tenía una estrategia muy buena para enseñar. Y me quedó algo que dijo, nosotros los profesores de historia decimos lo que sabemos, pero generalmente no sabemos lo que decimos. Y yo tomé ese lema para justamente tratar de revertir esa opción. O sea, no decir solamente lo que sé, sino tratar de que lo que sé lo pueda confirmar y reafirmar. Y ese profesor de historia que me hizo amar la historia es como un sensei de karate, aunque no hiciera karate, pero casualmente, bueno, hacía aikido, ¿no? Y eso me vino a enterar con los años, no me enteré tampoco cuando era mi profesor de historia en el liceo. Mira. A lo que voy, que tengo muy buena memoria y creo que tuve muy buenos maestros. Tuve muy buenos maestros en todos los aspectos, en el karate, en la vida. Creo que mi más grande maestro fue mi padre y nunca se peleó en su vida, o sea, y nunca hizo nada que no fuera a trabajar. Y todo eso, si se capitaliza, creo que arma un buen baúl, ¿no? O sea, y no es que yo tenga más información que otros, creo que hay otros que tienen muchísima información. Creo que yo no tengo ni el 1% de la información que, por ejemplo, tiene Andreas Quaz, o tiene Patrick McCarthy, o tiene Michael Clark, o tantos otros, Joy Swift. En fin, hay una cantidad de grandes maestros, de grandes historiadores occidentales y muchos más, también japoneses y okinawenses, ¿no? Tokumasa Miyagi, Suzuki, etcétera, ¿no? Incluso Tatsuhiro Hokama. Y ahora el nieto de Motobu, ¿no? También. Motobu Aoki, Sí. sí, tiene mucha información. Por eso te digo, no, yo simplemente que hablo español y trato de muchas veces hacer traducciones y lo que hago muchas veces es cruzar informaciones, porque hay informaciones que están incompletas o porque hay informaciones que la propia traducción no es muy coherente. Entonces eso, sumado a eso que tengo buena memoria, me permite hacer una creación que no es crear nada, sino lo que sí creo es la forma de escribirlo, ¿no? La forma de detallarlo. Para simplificarlo muchas veces. Pero no porque yo sea poseedor de una enorme biblioteca o que no la tengo, sino porque soy poseedor de muy buena memoria que sí la tengo. Sí, pero de vez en cuando he cometido el error de nombrar algún texto que has compartido conmigo aquí en el podcast, nombrarlo y después tener un montón de gente golpeándome la puerta para que se los pase, ¿no? Donde tengo que decir, no. Sensei me lo compartió conmigo y no para que yo lo divulgue, así que si lo quieren, pregúntenle a Sensei. No tengo problema si me escriben y lo que esté a mi alcance. O sea, nadie se lleva nada en este mundo, por favor.
Pero ya que estamos hablando de historia, y como nos vienen preguntando, y es una pregunta que viene, es recurrente y que es como una sombra, no se va nunca, está ahí siempre sacando su cabecita, ¿no? Que es el tema de los grados, las graduaciones. Que nos preguntan sobre la historia, sobre su significado, sobre... Podríamos hablar un poquito de cuál es la historia de las graduaciones y el espíritu con el que nacieron. Y aparte, por ejemplo, hoy en día, el día de hoy, se tratan diferente, por ejemplo, en Okinawa que en Japón, por ejemplo. Sí, sí, y en Eh, Occidente. y en Occidente, exactamente. ¿Podríamos hablar un poquito sobre el tema? Para sacarlo de encima. Sí, sí. Nunca lo vamos a sacar encima. Yo creo que he escrito, de verdad, debo haber escrito 200, 300 páginas sobre esto Mm. a lo largo de mi vida como escritor de karate. Entre comillas, muy comillas. Es un tema que fascina a la gente, ¿no? Es un tema que fascina y no convence. Mm. Ese es el problema. Porque cuando una cosa te convence, ya está, ya no ahondás más en esto. O por el contrario, las nuevas generaciones no se les ha explicado de la manera más eficiente y el tema de las graduaciones pasa por mirar al lado. Mm. Siempre miramos a lo que están al lado. Entonces hay un tema de comparación. Tengo esta graduación, pero el que tengo al lado tiene más graduación. ¿Por qué tiene más graduación? Si yo esto... Entonces la serpiente que se muerde la cola. Pero bueno, vamos al principio porque todo tiene un principio. En el karate no existían graduaciones, no existía karate y tampoco. O sea, la gente entrenaba con ropa de calle, lo cual lo hacía muy, muy funcional. Mm. No te vas a pelear y vas a decir, para que me pongo karate y el cinturón y me voy a pelear contigo. Y la transmisión de la información era oral, pero sí había una parte escrita que se llamaba Meikyo Kaiden. Meikyo solamente es autorización, yo te autorizo a... Cuando se hablas de Meikyo Kaiden te estoy diciendo de que no solamente te autorizo, sino que vos dominás todo lo que yo te pude haber enseñado. Por lo tanto, te acredito para que sigas difundiendo o para que sigas aprendiendo de otros. Ujú. Eso era lo que existía antes. El Meikyo Kaiden y la transmisión, como dije, era oral. Por eso es que tenemos tanto conflicto a la hora de poder determinar quién fue alumno de quién, qué le enseñó quién a quién, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí vamos bien. En 1921-22, cuando Funakoshi va a Japón y va a un importante evento, estaba con un shortcito y una camiseta, va a salir a hacer su exhibición, su embu, y lo para Higoro Kano, y le dice, ¿qué, a dónde va? Y no, voy a hacer, no, pero no puede salir así desnudo. Mm. Dice, acá no está bien visto eso. La gente tiende a asociar que Okinawa y Japón es lo mismo y Okinawa y Japón no son lo mismo. Ni siquiera hoy son lo mismo, aunque se pretenda ocultar eso, no son lo mismo. Pero bueno, le presta un judogi y un cinturón. Y ahí hace su exhibición. Hay que meterse que la mentalidad okinawense y japonesa, desde el punto de vista de lo que eran las artes marciales, son bastante diferentes, o eran bastante diferentes. Ujú. Pero bueno, al final un sastre ve la posibilidad, viendo los movimientos, qué cosas se necesitaban, y crea el primer karatei, y se lo regala a Funakoshi, y este a su vez lo empieza a imponer en sus clases, y nadie lo ve mal porque están en Japón. Esto en Okinawa demoró bastante tiempo en suceder. Estamos hablando de 1921-22, y Okinawa adopta el sistema, el karate
pasado la Segunda Guerra Mundial. ¿En los 50 más o menos? Sí, realmente no te podría decir exacto porque se dice que las graduaciones las empieza a aceptar a partir de 1956, otros a partir de 1960, otros a partir de 1965. Así que si yo digo 65 y 56, digo puede haber una inversión numérica que confunda. Pero bueno, pongámosle que más allá de la mitad de la década del 50. Pero bien, ahora vamos a las graduaciones. Digo, Acá no antes de tenía. que entres ahí, esta es una discusión que la he visto 10.000 veces, ¿no? Hablando de que entrenar sin Karate Gi es sacrilegio, digo, pero hay un montón de fotos, inclusive, por ejemplo, de Shoyo Miyagi Sí, entrenando sí. bueno, no sé en qué se le puede decir, si en calzoncillos o en short, en ropa interior, no sé, exactamente, ahí los tenés, Esto, acá Yuchoku tenía 26 años. seguro, Mirá ahí el los dojo. tenés, Esto no es un dojo, este es el fondo de la casa. seguro. ¿Y qué están, qué se llama, cómo se llama eso que tienen puesto? No, o sea que no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. ¿Pero qué función cumple? ¿Como un short? Es como un calzoncillo. Como un calzoncillo. Ok. Sí, sí. Es ropa interior. Es ropa interior. Este, bueno, así que esta foto es de 1936. Ah. ¿Vos te ¿No? imaginas lo que pasaría hoy si publicaran una foto de Gerardo Alves entrenando karate en calzoncillo? Sería una vergüenza, una vergüenza. Para mí sería una vergüenza. Capaz que hace 35 años atrás no tanto, pero ahora sería una vergüenza. Los tiempos cambian, ¿no? Este, bueno, en 1890 y tantos, un alumno de Jigoro Kano que está en Francia empieza a enseñar judo. Y empieza a notar que la sociedad occidental, específicamente la francesa, necesitaba ver los avances traducidos a algo más que no fuera la simple palabra del maestro que te dijera que bien que andabas, que vas creciendo, etcétera, etcétera. Entonces le sugiere a Jigoro Kano la creación de grados. Se crea, bueno, el cinturón blanco, el cinturón verde, el marrón bueno, y el negro, que era ya lo único que existía en ese momento, ¿no? Blanco y negro. Y bueno, así nacen las graduaciones. Así nacen las graduaciones. O sea, no porque tuvieran mucho que ver en la docencia, sino más que nada tenían que ver en el ego. Mm. Acá empieza a notarse el ego. ¿Ah? Fue la semilla de lo que hoy es horrible ver. Shoyo Miyagi lo nombra bueno, al principio y me parece que lo que predice en su texto es exactamente lo que pasó, ¿no? Sí, 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 sí. Él nunca, Choyo Miyagi nunca graduó a nadie de cinturón negro. Qué extraño que el Gojo haya adoptado eso entonces. Pero lo que pasa es que no se puede ir contra la corriente. Mm. No solamente eso, el Gojukai, la línea de Yamaguchi, tiene cinturones. Porque, bueno, ya vamos a llegar a eso. Por orden. El karate adopta en Japón el blanco, el verde, marrón y negro. Después nace el mito famoso ese de que como se entrenaba afuera, el blanco cuando se caían al pasto quedaba verde y de la mugre que agarraba se ponía marrón y después se convertía en negro. Eso es nefasto. Nunca pasó, nunca fue. Después se creó el amarillo, el celeste, el rojo, el púrpura, y se les fue dando explicaciones filosóficas que nunca fueron, nunca existieron, son una mentira, una engaña pichanga. Pero como una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, se sigue transmitiendo. Y hoy grandes maestros dicen, no, porque el blanco es la pureza, el amarillo es la promesa,
el verde la esperanza, no, eso no hay, no fue, no será. Seamos realistas, eso solamente para decir, bueno, mira, hoy estás acá, mañana vas a estar acá, pasado vas a estar acá, y así sucesivamente. Y para crear rivalidad con otro que de repente tiene más condiciones que vos, pero está en el mismo escalón que vos, y vos decís, pero yo tengo 10 años más que él, pero y él. El ego, el ego, el ego y el ego. Okinawa, como dije, demoró bastante en aceptar esa transmisión, esa forma de transmisión. Seguía utilizando el Meikyo Kaiden, sí utilizaba el cinturón negro, el cinturón blanco, incorpora el cinturón marrón, y con el tiempo el cinturón verde. Por ejemplo, nosotros somos blanco, verde, marrón, negro. Ah, se quedaron ahí. Sí. Otras escuelas, y para los niños, bueno, para los niños, como antes no había niños, no había problema, pero al haber niños, bueno, los niños manejan pedagogía que hay que respetar, y para ellos esa diferenciación de colores se convierte en algo importante, ¿no? Pero para niños, para los grandes, eso para mí es un disparate. Pero bueno, cada maestro con su librito. Yo me acuerdo Ahora bien, de joven ¿cómo? cuando estaba dando mis primeros pasos y había que salir a competir en aquellos tiempos, te metían a competir desde el principio. El primer cinturón que recibías en mi escuela era el amarillo. Y no me olvido más porque, bueno, con un año de entrenamiento tenías amarillo. Este, fuimos a competir con un club de Kyokushin. No sé, en Suecia en aquel momento por lo menos el amarillo era casi lo que vendría a ser un azul, o sea, En alguien que ha Kyokushin, entrenado. Sí, en Kyokushin es blanco, celeste, amarillo, naranja. Es el segundo blanco, y después el segundo cinturón es el amarillo. o sea El que primero es el celeste. era alguien que había entrenado el doble de tiempo, por lo menos. Sí, pero aparte es Siempre pensábamos, un sistema bruto, ¿no? siempre pensábamos, los, los amarillos de Kyokushin eran buenísimos, los azules eran malísimos, porque para nosotros el azul era justo el cinturón anterior al marrón, mientras el que para ellos el celeste empieza bien tempranito, ¿no? Claro. Este, es para dar un ejemplo de lo que en realidad no muestran nada los cinturones, no valen nada, ni la tinta que usaron para imprimir, para darle el No, color, ¿no? no, por supuesto que no. Eh, pero bueno, lo que pasa después se convirtió en un comercio, ¿no? Claro. Puro y duro. Es decir, se pasó de 4Q a 10Q. Y, Y 10 danes. y 10 danes, sí, obviamente que eso. Bueno, Jigoro Kano murió siendo 11º dan y recibió el 12º dan siendo póstumo, ¿no? No hay nadie que haya recibido 11º dan en ningún arte marcial que no sea Jigoro Kano. Y para el Kendo, ser 8º dan ya es prácticamente lo máximo, ¿no? Sí, ¿no? Semi imposible, ¿no? No hay décimos danes en Kendo. Algún noveno. Algún décimo puede ser póstumo, pero no en vida. Pero en Okinawa eh, no es tan así, ¿no? O sea, en Okinawa llegar al décimo vendría a ser algo casi como que por designación del Estado, poco menos, o de la prefectura, ¿no? A ver, al principio sí, después hubo un impasse, un vacío de poder, en donde cada uno hizo lo que quiso, y ahora ha vuelto al cauce, ¿no? A partir de que la gobernación se hace cargo, en Okinawa existen cuatro federaciones importantes, las únicas que reconoce la gobernación de Okinawa. Después hay otras que están por fuera, pero vamos a hablar de las que están adentro. De las que están adentro hay una que es pura y exclusivamente de Kobudo. Después las otras tres tienen prácticamente, en cada una de ellas existen todos los estilos. O sea, cada federación, lo que pasa que
distintas ramas de todos los estilos. O sea, de Goju, por ejemplo, en una existe Judokan, y en otra existe el Shodokan, y en otra existe otra. Pero entre las tres nuclean todo, prácticamente todo el karate reconocido de Okinawa. E incluso tienen Kobudo también. Pero hay una que es solamente de Kobudo. Y de las tres, estas organizaciones que en teoría tienen un mayor porcentaje de karate, un 80% de porcentaje de karate y un 20% de Kobudo, hay una sola que está afiliada a la Federación Japonesa de Karate. ¿Qué quiere decir esto? Que es la única que sigue el lineamiento de la FASCO, que es la Federación Japonesa de Karate. Por lo tanto, es la única que participa en los eventos de la World Karate Federation. Ujú. El resto, las otras dos organizaciones, no. Si bien tienen eventos, generalmente son de kata y kobudo, que pueden ser mundiales también, pero donde los katas son los kata de dojo. No hay transformaciones, no hay modificaciones, no hay... No hay o adaptación a la por lo competencia. menos se trata de que sean lo más puro y respondan a lo más puro de los katas practicados en los dojos, ¿no? Pero, Sensei, vamos a retroceder un poquito, porque Sí. y saqué el libro este porque, por si no me acuerdo bien, si yo si mal no recuerdo, eh, por ejemplo, cuando se empezaron a hacer las graduaciones, por ejemplo, recuerdo haber leído de que los estilos graduaban juntos, o sea, Yuchoku Higa graduaba a la gente de Uechi Ryu y No, la... bueno, esto es así. Ujú, En 1967 se hace la primera federación, de la cual Yuchoku Higa es vicepresidente y por un breve lapso de tiempo es presidente. El presidente y vicepresidente, ya dijimos que esta asociación nucleaba todo el karate y el kobudo, ¿no? ujú. Sen Okinawa Karate y Kobudo Renmei se llamaba. Y por lo tanto, había una mesa examinadora que estaba integrada por los máximos exponentes de, de cada escuela, de cada estilo. Cuando alguien se graduaba, quien firmaba era el presidente, en nóminas como presidente, no como maestro sino como presidente de la junta examinadora. Por lo tanto, hay gente que dice, no, pero Morio Higaona tiene un certificado firmado por Yuchoku Higa, de octavo dan. Es cierto, pero él como presidente de la federación, no como maestro de Morio Higaona. Ok. O sea que Esta es la que otorga es la generación, es la la organización que y no. otorga la federación la graduación, o sea, exactamente. Y esto es importante remarcarlo, porque muchos, yo no digo ni que estoy a favor ni en contra de Morio Higaona, ni de los seguidores de Ichi Miyazato, ni de nada, esta es una historia aparte, simplemente que digo que Yuchoku Higa firma un certificado de octavo dan de Morio Higaona como presidente de la federación que Morio Higaona integraba en ese momento. ¿No? Esto es un hecho histórico, por lo tanto, no hay más que hablar. Comprobable. ¿No? Ahora bien, cuando en ese momento el presidente era Nagamine Yoshin y el vicepresidente era Yuchoku Higa. Cuando la FASCO hace presión para que Okinawa entre a la órbita del karate japonés y se integre un gran karate japonés único, la gran mayoría no estuvo de acuerdo. Los japoneses, que tenían una impronta fundamental en los medios de comunicación, específicamente en el Ryukyu Shinpo, en el diario más importante de Okinawa en ese momento, que ya la tenían desde principios de 1903 o 5 que se funda el periódico,
e influyen profundamente dentro del karate de Okinawa. Hacen presión a tal extremo de que ofrecen, según dicen, alguna prebenda, algún dinerito, alguna ubicación para un dojo, etcétera, etcétera, etcétera. Y una buena mayoría de los maestros no accede, sí accede alguno, y se funda la segunda federación, desaparece esta, y se funda una segunda, y una tercera, y una cuarta. Así como terminamos. Esa segunda es la que se afilia a FASCO, cuyo presidente es Nagamine Yoshin. Es incomprensible. Que cada uno entienda lo que quiera. ¿Quién graduó a los maestros de Okinawa? Esto va así. En Okinawa todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía quién era quién le había enseñado a quién, de dónde provenía fulano, mengano. Cuando viene la onda expansiva de las graduaciones que provenían de la... Hay que acordarse que la Botokukai tiene una rama en Okinawa que la dirige Choyu Miyagi. Por lo tanto, esa rama que estaba en Okinawa tenía que seguir medianamente los conceptos y preceptos que tenía la de Japón. Entre ellos estaba tener un orden jerárquico. Como dije, todos los maestros en ese momento se conocían. A ver, ¿quién había sido el alumno principal de fulano? ¿Quién había creado tal línea del estilo de Mengano? Por lo tanto, entre ellos mismos llegan a un acuerdo de que por antigüedad, por derecho hereditario, es decir, o el más viejo, o el que más tiempo estuvo con el maestro, si tenía alguna relación o de sangre, etcétera, etcétera, se fueron ubicando y generando un escalafón. Eso fue ordenar el caos. Era una necesidad hacerlo. Por lo tanto, los que hoy me dicen, bueno, nosotros hacemos el gran concilio de maestros, o qué grande sensei, y nos graduamos entre nosotros porque lo hicieron los okinawenses. Los okinawenses lo hicieron porque había que generar un orden. No porque les quisieran o les conviniera más o tuvieran una prebenda mayor por estar a la cabeza de un ryuja. Lo hicieron porque era una necesidad. Porque Okinawa pertenecía a Japón y Japón mandaba directrices. Y si querían que el karate de Okinawa tuviera un lugar, tenía que seguir las directrices. Muchos maestros no estuvieron de acuerdo. Y por eso es que la realidad llevó a que demoraran mucho en darse esas graduaciones. Ahora bien, al principio, dijimos que hubo un periodo de vacío entre el 80 y el 90, 95, por ahí, hasta que la gobernación agarra las riendas de la parte que correspondía al karate como aporte cultural. Y bueno, ahí empieza a bajar líneas a las distintas organizaciones. Tenían que tener determinados tipos de currículum, tenían que tener un sistema de graduación basado en cosas lógicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan a ubicarse. Hubo maestros que no quisieron hacer eso porque no les convenía. Porque su principal fuente de ingresos estaba en las bases norteamericanas. Hubo escuelas directamente que no tenían alumnos okinawenses, tenían alumnos americanos, que luego de estar 2 años en Okinawa cumpliendo su servicio obligatorio, volvían a Estados Unidos con una graduación, abrían un dojo. Hay escuelas que tienen más de 300 dojos en Estados Unidos y 2 en Okinawa.
seguro. ¿Ah? Hay escuelas que tienen más décimos danes como escuela que en toda Okinawa, en todas las escuelas. Ah, Todos americanos. mm. Y le gusta a quien le guste, le gusta a quien le disguste, me importa tres carajos. Bueno, es una realidad, es indiscutible. Los ¿Ah? números están ahí. Es decir, lo buscarás y te das cuenta. ¿Dónde está la fuerza de mi escuela? ¿En Okinawa o está en Estados Unidos? Está en Estados Unidos. Todas las fuerzas, sí. ¿Cuántos alumnos hay en Okinawa? 10. ¿Cuántos hay en Estados Unidos? 14.000. Bueno, aparte es una cuestión de integridad. Cuando Minoru Higa Sensei, cuando él se refiere a sí mismo, cómo se nombra a sí mismo? Ni se nombra. Pero se tiene que decir, yo soy tal. Soy instructor de karate. Hoy acabo, pero es un ejemplo que hay estúpido, pero hoy acabo de ver a alguien que firma Kaicho, gran maestro, bla, bla, bla. No, no, no. No. Por Se muere supuesto de que no era vergüenza. okinawense. ¿Eh? Por supuesto que no era okinawense la persona que escribió así. Mirá que hay okinawenses que también se ponen gran maestro. No, Ujú. ninguno de esos está dentro de las 4 federaciones. Pero se ponen gran maestro porque se venden en Estados Unidos como grandes maestros. Y como Claro. en Estados Unidos es muy normal ser gran maestro, entonces, pero en Okinawa se pueden sentar en una mesa todos los curreros y todos los verdaderos maestros, tomar aguamori, brindar, cantar canciones okinawenses y después cada uno por su lado y no pasa nada, porque cada uno sabe quién es y qué es. Ujú. No es necesario señalar con el dedo. Ahora, si un maestro de verdad se levanta y es maestro de verdad y el que está al lado es un chanta, agacha la cabeza. Ujú. ¿Ah? Es decir, tienen claro quién es quién, dónde va quién. No hay duda. Los que no lo tenemos claro somos nosotros. A eso quería ir. ¿Ah? Los maestros que están por fuera, alguno de ellos es muy conocido, tiene un muy buen currículum, es un profesional y se dedica a ayudar a aquellos que están por fuera de Okinawa, que no tienen maestro, y con una módica suma les otorgan una graduación, se hacen asesores de esa organización, de esa escuela, y son productores de grandes maestros. Mm, Entonces esa persona muestra el certificado, fulano de tal, es el gran maestro, es verdad, es un maestro reconocido, tiene nombre, mm, pero no está reconocido por la gobernación de Okinawa, no está dentro de las 4 organizaciones que reconocen la... Sin embargo, nadie le va a decir que no es un buen maestro, jamás nadie le va a decir que no es un buen maestro. Lo que está haciendo está mal, pero como la historia de vive y deja vivir en Okinawa es una realidad, si vos sos feliz y llenás tu bolsillo con eso, sigue adelante. Y bueno, eso nos lleva también a otra variante del ego y de los danes y de la inflación, que vendría a ser la variante más avanzada, ¿no? Que es aquella de la creación de estilos. Eh, Muchos hacen de estos estilos nuevos, hacen referencia a Okinawa. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un estilo que se llama Okinawa Shuri Ryu, por ejemplo, Sí, 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 de que es Robert Trias. exactamente, que es un estilo que no tiene nada que ver con Okinawa, es un estilo norteamericano. Sí, hay muchísimos estilos, muchísimos, muchísimos. Incluso el Ishin Ryu, que es un estilo de Okinawa, tiene ramas en Estados Unidos, bueno, casi todo está en Estados Unidos, y tiene como 3, 4 ramas que su nombre primario es American Ishin Ryu, o Mm, Estados Unidos Ishin Ryu, o
Connecticut y Shinryu o Miami y Shinryu. Que no tienen nada que ver con Okinawa. Y tienen que ver desde el punto de vista que fue un estilo que se forma para el exterior, no para el interior de Okinawa. Es un estilo que se forma en Okinawa para el exterior. Pero a eso es a lo que me refería. ¿Hay necesidad hoy en día de crear un Ryu clásico? No, para nada. Para nada. No hay ninguna necesidad. No, eso solamente para llenar tu ego, ¿entendés? Digo, hoy no hay ninguna necesidad. Es que hace años que no hay ninguna necesidad. A eso me refería. Es decir, la necesidad surgió para tener algo medianamente organizado, para poder, ¿cómo te podría decir? Enmarcar el linaje técnico. Pero una vez que esto se produce, no, es que ya un estilo es algo, son palabras mayores. Vos podés tener una escuela que dentro de un estilo, tu escuela, tenga una cierta características que sean mías, por ser yo el que estoy a cargo de la escuela. Entonces, obviamente que traslado mis propias características, pero el lineamiento es el del estilo. A eso iba, digo, si comprendemos la razón de por qué y cómo nacieron los estilos, hoy ya no hay necesidad, porque como tú muy bien dices, Sensei, digo, si hago Shorin Ryu, hago Shorin Ryu. Y por Claro. supuesto que lo voy a hacer con mi sabor, con mis condimentos, pero va a ser Shorin Ryu. O sea, No, vas a hacer Shorin Ryu, pero no existe el Shorin Ryu solo. exactamente. No. Vos decís folclore, pero si no le das el nombre, no me decís qué canción es, me estás hablando de una cosa muy grande. Entonces, vos decís Kobayashi Kyudokan, o Kobayashi Shidokan, o Kobayashi Shorinkan, o Kobayashi Judokan. Y ahí ya está, de por sí ya está definido suficientemente, ¿no? Ya, súper suficientemente, no precisa más nada. O sea, como decía Yuchoku, si tu maestro es lo suficientemente bueno, vos vas a ser lo suficientemente bueno para demostrar lo que tu maestro enseña. No precisa más nada, digo. El aporte que vos le pongas es fruto de tu propia investigación. No precisás agregar más cosas. Agregar lo que hace es hacer híbridos. A eso iba. Y los híbridos tienen una descendencia deforme. Si tienen descendencia. Entonces, a eso iba. Digo, no hay necesidad de imprimir nuevos billetes. Digo, ya hay ya tenemos los billetes necesarios. Hay suficiente. Es decir, lo que pasa es que el ego, el ser gran maestro, el poner ese cinturón rojo, cosa que nosotros, por ejemplo, en la federación en la cual está el Kyodokan, no usa cinturón rojo, por ejemplo. Usa el cinturón negro y después se utiliza los tres yogos. O sea, el Renshi, el Kyoshi y el Hanshi, y los diferencia con una banda dorada pequeña, si sos Renshi, 2 si sos Kyoshi, para séptimo y octavo dan, y 3 cuando sos Hanshi, que son noveno y décimo, ¿no? Y está, y nada más, pero es cinturón negro, punto y aparte. Y blanco, verde, marrón y negro. Yo tengo que reconocer que en mi escuela usamos el cinturón rojo. Es el primer cinturón que damos. Esto por herencia de Jigoro Kano, ¿no? No, nosotros usamos el rojo como el primer cinturón. Cuando das el primer examen, te damos cinturón rojo. Está, pero si no es cinturón negro. No, sí, por supuesto. Tenemos el rojo, el amarillo y el verde. Pero el primero que recibí es el rojo. Pero entonces, hoy ibas a hablar y dijimos, como que vamos a tocar el tema después y al final nunca entramos. Me gustaría hablar de lo que nos aclaras un poquito lo de los cinturones de la Gojukai, que parece que tienen un escalafón distinto.
No, no tienen un escalafón distinto. Tienen diferenciaciones, por ejemplo, como te dije, que de sexto a décimo dan en una de las federaciones se diferencia por una rayita amarilla o dos o tres. Ujú. Por ejemplo, la Goyukai tiene rojo, negro, blanco, blanco, negro, rojo. Hacen como un puzzle de colores a su... Ah, Entonces, no sé, yo qué sé, yo no puedo diferenciar qué es uno, qué es otro. No, aquí no tengo idea. En Dinamarca hay unos caramelos que son, tienen una rayita blanca, una rayita roja, una blanca, una roja. Le dicen Bolger. Y acá en la Federación Danesa, después del séptimo Dan, la gente usa esos cinturones que son rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco. Bueno, rojo-blanco, por ejemplo, hay otra de las federaciones que a partir de sexto dan es rojo-blanco hasta octavo y noveno usa rojo. ¿Ah? Ya te digo, como son 4 federaciones, la de Kobudo y las otras 3 de karate, en las cuales también hay un poco de Kobudo, cada una en eso lo maneja de distinta manera, pero no la certificación. Ok. La certificación sigue siendo iguales, pero los cinturones que representan. No, por eso. Y no solamente eso, hace unos años atrás, hace muy poquitos años atrás, con el disparo de los grandes maestros y grandísimos, más que grandes y grandotes maestros, decidió hacer una certificación que tuviera un doble ciego. Es decir, la certificación tiene una marca, ahí te voy a mostrar. Porque como esta está tan mala, está Sí, armada la cámara. se ve un sello en el tope Bueno, este sello que está acá arriba Ujú. es la mitad de un sello específico que tiene la gobernación de Okinawa. O sea, este sello tiene validez si cuando yo confronto este certificado con el documento que tienen ellos, es coincidente. Ah, ok. ¿Ese es tu Eso, certificado que recibiste ahora? este es el de octavo dan, sí. Y por otro lado, no sé si se puede llegar a ver de este lado, acá. Ujú. Esto indica, por ejemplo, que yo, por ejemplo, soy el cuarto, octavo dan en el exterior Ok. de mi escuela. ¿Ah? Esto es lo que dice acá. Ok. Entonces, esta confrontación más el sellito de arriba es lo que puede ser rastreable para saber si yo de verdad soy lo que digo que soy. ¿Sos legítimo o no? ¿Ah? Eso antes no existía, eso lo implementaron justamente porque, por ejemplo, mis alumnos todos reciben 2 certificados de Dan, a nivel de Dan, ¿no? El que yo doy y el que después tienen que recibir de Okinawa, porque yo tengo que pasar la información para que exista y para que puedan ser ingresados nominativamente, ¿no? Sean registrados. Queden en los Aparte tiene un registros de número de Okinawa. registro. Aparte tiene un número de registro. O sea, hay muchas formas de poder asociarlo. Ok. Después hay otros certificados que son hermosos, preciosos. Muchos sellos y muchas firmas no tienen nada de esto. Y ya que estamos, lo acabamos de ver en pantalla, ¿cuál es el significado eh, a, a nivel personal, pero también a nivel institucional, de ese octavo dan que recibiste ahora en su último viaje a Okinawa? Es simplemente que pienso yo que es el reconocimiento de una trayectoria. Después sigo sabiendo lo mismo que cuando era séptimo y cuando era sexto. O sea, no hay otra. Es como que decir, ok, tengo 64 años de edad, más de 50 de práctica, quiere decir que he crecido en mi capacidad de enseñar y todavía tengo mucho para aprender. Mm. Es posicionarme dentro de la línea del tiempo, pero no dicen más nada que eso. No me ponen como gran nada. De hecho,
el Kyoshi me lo dieron cuando era séptimo. Acá ni siquiera lo ponen porque ya me lo dieron cuando era séptimo. Entonces, ¿para qué van a ponerlo acá? Seguro. Eso viene como un elemento separado, ¿no? Por eso te digo, no hay que pagar por el perro más de lo que el perro vale, digo. Ningún papel dice lo que yo sé. Mm. Acá tratan de que por lo menos exista la opción de que si yo tengo esto es porque han admitido de que estoy en una posición temporal real. No tengo 20 años y soy octavo dan, ni tengo 50 y soy décimo. Y aparte que son... Aparte otra cosa, en mi escuela, por ejemplo, hay gente que tiene más años que yo de práctica, son sexto danes, pero no dan clase. mm, Entonces, ¿qué pasa? Y vos decís, pero si tiene más años que vos y tiene más tiempo que vos y bueno, pero no cumple con uno de los requisitos, que es transmitir. creo que queda bastante claro que va también en el receptor, en la persona que recibe el grado, el valor que le da, ¿no? Por supuesto. Y de las manos de quién lo recibes. A eso iba a ir, porque me parece que la relación personal eh, es muchísimo más importante que la relación institucional. Sin lugar a dudas. Si a vos no hubiera sido Minoru Giga Sensei el que viene a presentarte con el certificado, hubiera tenido muchísimo menos sentido Por que, supuesto. que viniera de tu sensei, ¿no? Por supuesto. No, no, es que ni siquiera me daría hasta vergüenza mostrarlo. Mm. Esto lo muestro con el orgullo de que fue mi maestro quien me lo otorga. Exactamente. Y lo hace delante de todos los alumnos, lo hace con orgullo, uno le veía la cara de satisfacción de hacerlo, y eso es lo que realmente uno me queda. No, no me lo mandó por correo. Mm. Y pienso que eso es lo que se puede rescatar de esto. No si tenés el sello tal o cual, o si perteneces a la federación de allá o de acá, pero No, eso solamente si... lo dije a los efectos de que cómo saber si un certificado tiene valor nominativo. No, te comprendo exactamente, pero pienso que para la audiencia, digo, y para dar mi opinión, que tengo un Sí, claro, micrófono enfrente a la boca y lo uso, es que justamente me parece que eso tiene mucho más valor. El valor de que es en la relación maestro-alumno donde el grado eh, puede jugar un papel positivo. Porque para afuera, ya casi que nada más que puede jugar un papel no, negativo, no ¿no? tiene, para afuera no tiene ningún valor. Para afuera no tiene ningún valor. Es, por eso cuando me preguntan, sí, soy instructor de karate. That's it. No, no, no más que eso. Sí, a mí me pasa, a mí no me gusta ni decir que hago karate. Bueno, pero lo que pasa es que depende del medio donde te muevas. Digo, si yo me muevo en un No, medio claro, de. claro, pero a mí, por ejemplo, en el trabajo un día me llamó mi jefa, me dice, Jorge, me acabo de enterar de que sos uno de los karatecas de mayor graduación en Dinamarca. Digo, así no sabía. Y me dice, pero, ¿por qué no me dijiste? ¿Y qué Digo, hubiera cambiado? y aparte, ¿para qué te lo voy a decir si trabajo en otra cosa? Digo, si Ah, fuera, si me fueras claro, a subir el sueldo o algo, te lo decía, pero no me lo vas a subir. claro, claro, claro. Eh, por eso te digo, las graduaciones son ilusorias, son Mm. algo. El otro día me decía mi señora, y tiene razón, ¿no? ¿Quién sabe cuando nos muéramos qué va a ser de todos esos papeles que tenés ahí en la pared? Le digo, y cuando me muera, ¿qué va a importar ya? ¿Qué van a hacer con todos esos papeles?
Buah, esperemos que pase mucho tiempo, pero hay Pero que hay gente que escucharlo. parece que quiere ser inmortal y entonces, eh, Sí, no pero sé, digo, es, por eso te dije, este es uno de los temas que dentro de 5 años, si seguimos haciendo este podcast y hablamos, vamos a hablar de lo mismo y no van a cambiar las mm, expresiones de lo que digamos, pero la duda y la incógnita va a seguir en la gente, ¿entendés? sí, pero eso, lo que pasa es que aquí hay mecanismos psicológicos que uno, bueno, todo el mundo los maneja a su forma. Eh, yo en mi mundo, en mi fuero interno, vivo puliendo mis debilidades, puliendo mis impurezas, tratando de ser cada día mejor. Entonces, cuando alguien me viene y me ofrece un halago, me cuesta tomarlo porque yo estoy en el proceso de ser consciente de mis fallas. Pero hay gente que evidentemente se come eso como si fuera un elixir, ¿no? El, Sí, sí, el, sí, el sí. halago. A mí me Son molesta, las espinacas de Popeye. exactamente. Pero bueno, todos funcionamos diferente, pero creo que Choyo Miyagi Sensei tenía razón cuando preveía cuál podría ser el desarrollo del karate con los grados, los cinturones, y bueno, Pero ahora en vos gran imagínate parte. una cosa. Si hoy es un caos mm, al cual se le pretendió dar un orden y aún así sigue siendo un caos, imagínate si hubieran hecho caso a Yoyo Miyagi. ¿Qué No sería? hubiera habido, no hubiera habido, no hubiéramos tenido el karate como lo conocemos hoy. No, no, por supuesto que no. Digo, es que se hubiera muerto. Mm. Porque, en primer lugar, la gente que practica karate en Okinawa, suponete que no hubiera llegado a Japón, solamente a Okinawa. La gente que practica es menos del 1%, Mm. mucho menos del 1%. No le dan bola. Claro, Eh, nosotros nos pensamos bueno, hablando con Pepe Sensei el otro día, estábamos hablando de que la gente, el extranjero se creen que todos los sevillanos son toreros. claro. Que todos Sí, los uruguayos nacieron con una pelota bajo el brazo. exactamente. Bueno, y los okinawenses no nacen con un karate guía bajo el brazo. No, 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 no. Y aparte tenés que ver las caras cuando hay una exhibición, las caras de asombro. Cuando se hace el 25 de octubre en la Kokuchaidori, que decían, viene a ser como la 18 de julio, una cosa así, o en la calle Graciada, se hace que todo el mundo, toda la gente que practica karate está ahí. Tenés que ver la cara de la gente que mira y se saca fotos y es como. Y lo hacen todos los 25 de octubre del año 2005. Como si fuera una curiosidad. Es una curiosidad. Mira. Y cuando te miran las manos, una vuelta estábamos con Mariela cruzando a la Ecuador, que es otra calle que es tipo mercado, y una señora mayor, muy mayor, muy mayor, estábamos esperando para cruzar ahí la luz, y me mira la mano, me dice, karate. Y eso vos decís, pero si eso me lo dicen en Uruguay, yo qué sé, bueno, sí, pero que te lo digan en la cuna del karate, que te miren la mano y te digan, "Oh, ¿usted karate?". Pero asombrado, ¿no? Sí, sí, como asombrado, sí, sí, sí. Esas son anécdotas que si uno las cuenta porque las vivió solo, y por ahí te creen o no, pero cuando vos lo viviste con otras personas, ¿no? Eh, son son eh, interesantes. Desde el punto de vista antropológico serían muy interesantes. Ese tenemos que hacer ese podcast. No te quiero dejar ir sin darle una vueltita más a la rosca de los grados, que son los llamados, los títulos, ¿no? La otra vez hablando con Roberto Bonet Sensei, él en broma me dice, no, porque la Jihan me dice, y refiriéndose a su esposa, ¿no? Este, Ujú. pero eso apunta a una realidad, en realidad, ¿no? Con humor, está dicho con un guiño, pero apunta a una realidad que se cree que el sensei es un título, se habla de No. Jihan, se habla de, bueno, y de ahí para arriba, ¿no? De Renshi, Kiyoshi, etcétera, etcétera. A ver, los grados, vamos a decir, se le pretendió dar un cierto viso de
asociar a una forma tipo universitaria, vamos a decirla, ¿no? O sea, como académica. Académica, como el karate está asociado a la cultura, y la Ujú. cultura en Japón en general, y ahí incluyo Okinawa, tiene un alto valor. Los sueldos más importantes, contrariamente a lo que sucede en el resto del mundo, lo tienen los maestros, por ejemplo. Los maestros de escuela Mira, son personas que ganan muy, pero muy bien. Los docentes en general ganan todos muy bien, porque, y con justa razón, tienen que seguir esmerándose en seguir aprendiendo para dar mejor y calidad de instrucción, porque están formando al futuro del país y quieren que sea de la mejor manera posible. mira. Por lo tanto, si vive bien un maestro, puede dedicarle más atención. Si no tiene que preocuparse de otras cosas, puede, y eso tiene lógica. Bueno, y el karate, como está dentro de la órbita de la cultura y de la educación, se le pretendió dar ese viso como tú bien dijiste, de maestría o de categoría universitaria, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, con cuarto dan en Okinawa a nadie, ni con quinto dan a nadie en Okinawa se le ocurriría abrir un dojo. No No, sos no existe. nadie. No, nadie. Un quinto dan puede ser un Shihan Dai, puede ser un ayudante. Y un ayudante no al frente de la clase. Es decir, que cuando están los momentos donde hay trabajos, el Shihan Dai cumple la misión de colaborar con el sensei en las correcciones más básicas de los distintos practicantes que se encuentren. Pero no puede tener dojo propio. Un quinto dan. Un quinto dan. Ahora bien, sexto dan. Sexto dan vendría a ser un profesor. La palabra sensei lo único que quiere decir es quien vino antes. Ya eso lo hemos dicho varias veces, ya la gente creo que... Pero bueno, para hacer un poquito de referencia, un chico de 15 años que estudia piano y a su vez tiene un alumno, es el sensei y de ese alumno que de repente tiene 60 años. Gracias por dar ese ejemplo, porque estoy cansado de que las redes sociales te ponen kilómetros de reglas morales y etcétera, etcétera, de lo que debe ser un sensei. Un No, sensei. sensei es una palabra que solamente dice aquel que llegó antes. Mm. Así que un muchacho de 15 años que sabe tocar el piano y le da clases particulares a un señor de 60 es el sensei de ese señor de 60. Sí, sí, sí. Y esa persona de 60 años le dice sensei. Mm. ¿Ah? Es decir, y bueno, sucedería lo mismo si una persona de 40 años que está al frente de una clase de karate le da clase a una persona de 80 años, esa persona de 80 años se va a dirigir a él como sensei. Mm. Pero por el hecho de que nació antes, por el hecho de que le está dando clase. Mm. ¿Tá? Nació No antes porque dentro del tenga, karate. claro, pero no porque tenga una connotación especial. Un sexto dan puede o no ser Renshi. Puede o no ser Renshi. Porque Renshi es profesor. Y vos podés ser sexto dan y no dar clase. Y en ese caso no sos profesor de nadie. Cuando sos profesor y está probado tu calidad docente, entonces puede, según la currícula, llegar a otorgársete el grado de Renshi, que es la habilitación con permiso, no por motus propios, sino con permiso de abrir un pequeño dojo. Un pequeño dojo, quiere decir que 5 o 6 alumnos máximo. Séptimo dan, mínimo 7 años después de recibir el Renshi. Bueno, ahí ya se te empieza a considerar como profesor calificado. Es decir, que podés estar formando futuros sextos danes. Octavo dan, mínimo 7 u 8 años después de ser séptimo.
ya acá tenés un máster. Quiere decir que la escuela, como antiguamente se otorgaba el Meikyo Kaiden porque se decía que sabías todo de eso, te dicen, ok, sabes todo de esto, ahora está en vos no solamente difundirlo, sino ahondar, profundizar, porque que no tiene que ser tu visión, tiene que ser la visión que vos obtenés de tu propia investigación y no de un simple parecer. ¿Ah? Y acá después se pasa a dos títulos que son absolutamente nominativos. Absoluta. No tienen nada que ver con lo técnico, no tienen, que es el 9º y el 10º dan, que son aquellas personas que mínimo 9º dan podés llegar después de pasar 9 años de ser 8º dan, o sea que estamos hablando de gente de más de 70 años, 75 años, 77 años, que ya están más allá del bien y del mal. Claro. Que no le importa si dan clase en calzoncillo o son ejemplo en la vida, son ejemplo, son ejemplo. ¿Ah? Eso es 9º y 10º dan. Y después existe una última graduación que algunos lo otorgan, generalmente lo otorgan los gobiernos, que se llama Meijin. O sea, Renshi Kyoshi Hanshi Meijin, que es cuando tu aporte ha sido tan grande, que no importa el estilo, no importa la escuela, tu aporte ha sido tan beneficioso para la sociedad que merece ser destacado. Es como una estrella. Es casi como Ilumina. recibir una condecoración del rey o algo así. Es un acto de iluminación. ¿Ah? Después, mal considerado el concepto de soque. ¿Qué es el soque? Un queso al revés. Más o menos. Queso al revés, queso es aquel que se autodenomina soque. ¿Por qué digo esto? Porque un soque es un administración de familia, un administrador de los bienes de una familia. Es un administrador de la correcta educación de una familia. Es que no tienen absolutamente nada que ver con un grado que corresponda a un arte marcial. Sí, ¿Ah? hay soques en Okinawa. Muchas veces cuando la escuela es de un orden familiar, se dice soque al primero de la familia y por herencia a todos aquellos que van quedando, siempre y cuando sean de la familia. Si no sos de la familia, no podés ser, aunque estés al Y no, frente porque de la escuela. no tiene nada que ver. Es ser administrador de una familia. Es muy difícil que existiera en Japón, ya no en Okinawa, sino en Japón, un soke que no tuviera lazos sanguíneos. Es muy complicado encontrar a alguien que fuera administrador de los bienes de una familia que no tuviera un lazo consanguíneo con la familia en sí, ¿no? Y después existen dos palabras que son muy utilizadas. Por ejemplo, cancho. Cancho es el primero, el sublime, es el fundador, vamos a decir, ¿no? Que algunos lo confunden con soke. Por ejemplo, Masutatsu Oyama era Kancho Oyama, porque era el fundador de Kyokushinkai-kan. Pero Kaicho, que es la otra palabra, quiere decir presidente. O sea, ¿quién es el Kaicho de la Mitsubishi? Fulano de tal. ¿Quién es el Kaicho de... ¿Y quién es el Kaicho de Kyudokan? Hoy Minoru Higa, que es el presidente de la federación, no el presidente de Kyudokan, es el presidente de la federación Kyudokan. Por ahí viene la mano. Kancho y Kaicho. Son dos cosas Sí, son dos diferentes. frases distintas, ¿no? Son dos palabras distintas. Y con distinto significado también. Entonces, cuando uno ve el concilio de Soké, de no sé, ¿sabes? Yo digo, por favor, es la ignorancia
expuesta universalmente a cualquiera que quiera sentir que su ego se extrapola al universo, El pero no tiene nada que concilio, ver con las artes que marciales. son un grupo de gente que otorga Sí, sí. o- Hacen el Salón de la Fama y ah, se autogradúa hoy el año. En este año el máximo soqué es Gerardo Valves. ¿Y por qué? Y porque lo votamos acá y nos invitó con una cerveza. Aparte, buena gente. Es decir, los occidentales somos terribles. Deformamos todo. Nosotros, no te digo tanto, los americanos deforman todo. Deforman todo. Lo te iba a deforman. decir, Yo siempre pongo el ejemplo. Yo tenía cuando vivía en Estados Unidos, tenía una Rottweiler alemana. Es un perro grande, pero no muy grande. Es un perro cabezón, de pecho mm, grande, fuerte, de mucho carácter. Un día la llevaba a pasear y veo dos osos, porque eran como osos gigantescos, que cuando mi perra les ladró, se cagaron como gallo dormido, y me vengo a enterar que eran los Rottweiler americanos. Son gigantes, gigantes, de verdad. típico, todo es más grande ahí, ¿no? Entonces ahí dije, claro, los americanos todo lo tienen que hacer grande. Mm. No respetan, no digo que sea el común denominador, pero bueno, lamentablemente, en cierta manera, es decir, deforman todo para hacerlo, para darle su sello de personal y lo terminan jodiendo todo. Y bueno, estamos llegando al fin del podcast de hoy, pero quiero remarcar, ¿no? Qué lejos que terminamos hablando de lo que es el karate, ¿no? Y Por, nada, no hablamos de nada de karate. y porque, por eso digo, porque empezamos hablando de karate, hablando de la historia, y que después cuanto más nos profundizamos en la parte nominal, en la parte de los grados, en la parte de los títulos, más turbias se ponen las aguas. Y se van a poner más. Sí, esto no Es- termina más. no, esto no, esto es como, mira, Daniel Alvarado escribió, y yo escribió algo y yo le di mi opinión sobre eso que había escrito. Hoy, este, de que esto de las graduaciones es como la droga, Mm. ¿ah? En sí es una droga, porque vos querés más y más y más. Y no termina nunca, porque mientras haya gente que expida certificados, es como el que fabrica la droga. Y mientras haya gente que la consuma, nunca se va a terminar. O sea, el problema no es el certificado, el problema son las manos que te lo entregan. Exactamente. Y el último twist antes de, ahora que sacaste a relucir eso, porque hoy me escriben a mí intentando informarse cómo se puede ser mi representante. Eh, no se puede ser mi representante. El único que me representa a mí soy yo. Claro. El que va al dojo y entrena y pule sus habilidades soy yo. Entonces yo me represento a mí y que el resto se represente a sí mismo. Este, podremos entrenar juntos, aprender lo que sea, pero no existen los representantes en mi cabeza. Así ¿No? que Pero muy pocas cabezas. Mirá, cuando yo creé el grupo que se llama ahora se llama Grupo Internacional de Dojos Kyodomugen Kyodokan de Okinawa, es un grupo tal cual, no es una federación, no es una unión, no es una asociación, no es nada, no tenés que pagar ninguna membresía por afiliarte, lo único que tenés que practicar es Kyodokan. ¿Tá?
Cuando José, que es el primero de Chile que vino a practicar conmigo, yo a todos les aclaro lo mismo, ¿no? Le digo, mirá, capaz que tenés que apuntar para otro lado. Pero, de cualquier manera, si querés quedarte conmigo, esto es así, 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 así y así. ¿Tá? Hace poco, estando en Okinawa, tuve que hacer una aclaración que después la hice para todo el grupo. Esto es un grupo de dojos. Quiere decir que cada dojo tiene su autonomía. ¿Ah? Existen normas genéricas que todos respetamos, yo incluido, que soy simplemente el coordinador del grupo, nada más. ¿Por qué? Cuando empezamos a poner representaciones y titulaciones, empezamos a joderla. Ahora, si vos sos quinto dan y fulano es tercer dan y los dos tienen dojo, cada uno en su dojo hace lo que tiene que hacer y corresponda, pero, como vos sos quinto y él es tercero, te debe respeto normal. El que cualquier persona le debe a alguien que es superior, por graduación, por tiempo, por lo que sea. Eso no cambia. ¿Ah? Ahora, que tú, por ser quinto dan, manejes toda la estructura de la escuela en tu país, no, porque Kyodokan no entrega representaciones. Yo no soy representante de Kyodokan. De ahí el valor que tiene que yo sí sea alumno de Minoru Higa, pero no soy su representante, soy su alumno. Claro. Y Y es no así soy como debe ser. representante de Kyodokan. Oye, Pe- ¿quién representa a Kyodokan en Canadá? Gerardo Alves. No, no. Gerardo Alves tiene alumnos en Canadá, como los tengo en Uruguay, como los tengo en Alemania, como los tengo en España, como los tengo en Chile o Argentina. Pero nada más. No represento a Kyodokan. Y así es como debería ser, porque lo que debe unir es el tatami y la relación Y la entre, cerveza bueno, la cerveza siempre es el y el asado. lubricante. Y la buena música folclórica. Bueno, En hasta lo ahí llegamos. personal. No me vengas a hablar de reggaetón o algo así porque No, corto. no, folclórica. A mí me gusta. No, pero es la verdad. Hay una enorme confusión y mientras se siga transmitiendo, no tiene forma de parar. Bueno, entonces con eso le dejamos a la audiencia varios temas candentes. Y bueno, si quieren proponer temas para el próximo Dojo Apuntes, Sensei está abierto a Y sugerencias. que Y me si no, critiquen, yo no tengo ningún problema que me critiquen, no tengo ningún problema. Mientras que la crítica venga acompañada de una documentación que diga lo contrario, documentación real, fehaciente, yo no tengo problema en mostrar toda la documentación que tengo. Bueno, pero el que me critique, por lo menos para que sea válida y yo la exponga a la crítica, por lo menos tiene que tener un fundamento. entonces la mesa está servida. Y bueno, este Dojo Apuntes será publicado el miércoles que viene en video y en nuestro podcast. Lo El podrán miércoles que ver viene, vos decís que mañana, no, el próximo, el o mañana, próximo, el entre dos. próximo. Está. Y ahí sale en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook y sale por las plataformas de podcast de audio como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y aparte sale en el canal de YouTube tuyo, Sensei. Sí. Pero bueno, la verdad que ya te digo, ha tenido más repercusión estos últimos 3 que hicimos que todos aquellos que yo hacía en solitario, ¿no? Creo que esto lo enriquece mucho más. Esta forma de hacerlo enriquece mucho más. Bueno, me alegro de poder ser de servicio. Yo para mí personalmente estoy enormemente agradecido porque le da al podcast una dimensión que no podría tener sin tu participación. Así que estábamos súper agradecidos y estoy seguro que la audiencia dice lo mismo. Muchísimas gracias, Hasta abrazo la grande, gambate kudasai. Gambate Kudasai, estaba esperando. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del episodio. No te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales, tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra cuenta de Instagram.
y de suscribirte a nuestro canal de YouTube y también de suscribirte a nuestro podcast en todas las plataformas de podcast. No te olvides también de que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas de España y que el video queda grabado en nuestro canal de YouTube. También puedes escuchar este podcast en la revista Mocuso de Argentina en mocuso.ar. Sin más, hasta la próxima semana.